Bien, el día de hoy vamos a trabajar básicamente una pequeña parte introductoria para que lo que son los sistemas MIMO. Vamos a hablar de un detector lineal que es bastante sencillo de trabajar y luego nos vamos a enfocar en la simulación en el software MATLAB de este tipo de detectores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de que sea bastante didáctica. Si es que tienen MATLAB pueden ir acompañando. Si no, tenemos la oportunidad de que esto está siendo transmitido por Facebook Live, entonces se va a grabar todo lo que conversemos el día de hoy y ustedes podrán replicar después tranquilamente el programita en sus hogares. ¿Qué vamos a hablar entonces? Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es MIMO. Vamos a hablar las posibles configuraciones cuando tenemos arreglos de antenas en el transmisor y en el receptor. Vamos a hablar de la estructura matricial de las señales recibidas. Eso nos ayuda muchísimo cuando queremos hacer simulación. Luego vamos a hablar de detectores lineales y en particular del detector zero forcing. ¿Sí? Y finalmente vamos a trabajar con una simulación en MATLAB. Bien, MIMO es una de las tecnologías que ha sido definida como una de las habilitadoras principales para los sistemas móviles de quinta generación. De hecho, para el 5G se ha establecido que el MIMO masivo será la técnica que será adoptada. Sin embargo, para entender el MIMO masivo, es necesario entender cuáles son las características del MIMO básico, porque muchas de estas características y de estas técnicas se aplican y se replican en lo que es MIMO masivo. Entonces, MIMO quiere decir múltiples entradas y múltiples salidas. Y básicamente la idea es tener varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción. De manera que yo puedo tener ciertas ventajas, ciertas características al hacer esto. Por ejemplo, una de las principales características es de que yo puedo aumentar la eficiencia espectral del sistema. ¿Por qué? Porque no hay un incremento del ancho de banda, porque varias antenas van a transmitir en el mismo canal de frecuencias. Entonces, yo tengo un incremento de la eficiencia espectral. Como ustedes están viendo ese dibujito ahí abajo, tengo una antena A y tengo una antena B que están transmitiendo señales diferentes, pero esas señales van a ser en el mismo canal de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, obviamente, esto implica que hay una mayor complejidad en la implementación, porque el hecho de que esta antena A y esta antena B transmitan en el mismo canal de frecuencias, perdón, implica que va a existir interferencia. Entonces, eso hace referencia a que hay una mayor complejidad en la implementación. Además, como mencioné, existe presencia de interferencia y por eso es que nos vamos a enfocar en analizar cómo funcionan estos detectores lineales. Son los que nos van a permitir eliminar la interferencia. Hay diferentes configuraciones cuando yo trabajo con antenas o con arreglos de antenas. La configuración más simple se conoce como SISO, que quiere decir una sola entrada y una sola salida, donde el transmisor y el receptor tienen una sola antena. Y en este caso, el desempeño no es tan bueno ni la eficiencia espectral se puede incrementar demasiado en este tipo de sistemas. Otro tipo de configuración es la configuración MISO, que quiere decir múltiples entradas, una sola salida. Quiere decir que yo tengo varias antenas de transmisión, como ustedes están viendo acá, y una sola antena de recepción. Perdón. En ese caso, lo que yo puedo hacer es aumentar la eficiencia espectral del sistema. ¿Por qué? Porque puedo transmitir varias señales en un mismo canal de frecuencias. ¿De acuerdo? Obviamente el receptor tiene que ser un poco más complejo. Otra configuración es la configuración denominada como SIMO, que quiere decir una sola entrada, múltiples salidas. En este caso yo tengo un solo transmisor con una antena, pero en cambio yo tengo un receptor, que esto de aquí puede ser un solo equipo, por ejemplo, ¿sí? Un solo equipo que tiene varias antenas de recepción, Entonces, eso permite mejorar el desempeño del sistema de telecomunicaciones porque yo puedo captar más réplicas de una misma señal. Pero en ese caso yo no puedo aumentar la eficiencia espectral del sistema porque estoy transmitiendo solamente con una antena, es decir, una sola señal. Y finalmente tengo los sistemas MIMO que están aquí a mi derecha. Y estos sistemas MIMO se caracterizan porque tienen varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción.
Entonces, yo aquí puedo obtener dos ventajas. Puedo aumentar la velocidad de transmisión porque tengo antenas que transmiten diferentes señales, ¿de acuerdo? Entonces, transmito mayor cantidad de símbolos o de señales y al mismo tiempo también puedo tener una mayor confiabilidad en la recepción porque tengo más antenas que van a captar más réplicas de esas señales que estoy transmitiendo. Entonces, en resumen, el MIMO implica eso. El MIMO mejora la robustez, ¿sí?, del sistema y eso tiene un nombre, eso se conoce como diversidad. Mientras más antenas yo tengo en el receptor, yo aumento la diversidad del sistema, quiere decir que el sistema se hace más robusto. Y también puedo aumentar la tasa de transmisión porque voy a transmitir un símbolo diferente en cada una de estas antenas. Estas antenas que ustedes están viendo aquí pueden estar dentro de un mismo equipo o también pueden pensar como que son diferentes usuarios. Imagínense un sistema celular, por ejemplo, donde está la torre de telecomunicaciones con las antenas. Se han fijado muchas veces en las antenas en las torres tienen varias antenas, es porque están utilizando MIMO. Y tenemos varios dispositivos celulares, por ejemplo, mi dispositivo, el dispositivo de mis padres, mis hermanos, del vecino, ¿no es cierto? Son los teléfonos celulares que cada uno tiene una antena, por ejemplo. Entonces, en ese caso tendríamos un sistema MIMO multiusuario. Ahora, para poder tener beneficios con esta técnica MIMO, es necesario emplear un tipo de codificación para separar los datos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que aquí hay un tipo de interferencia. Entonces, de alguna forma yo debería tener alguna codificación para poder separar esa interferencia aquí en estos receptores 1 y en este receptor 2. Sin embargo, afortunadamente, en comunicaciones inalámbricas existe algo que se conoce como desvanecimiento o también se conoce como las ganancias del canal, que son variables aleatorias o se modelan como variables aleatorias que se multiplican a cada una de las señales. Ya vamos a hablar de eso un poquito con más detalle. Y ese tipo de codificación que el propio canal me genera me permite separar la información o eliminar la interferencia en el receptor. Entonces, eso implica que MIMO requiere un procesamiento adicional en el receptor y ese es el objetivo de esta charla del día de hoy, ver cómo funcionan esos detectores para poder eliminar la interferencia porque todas las señales se van a transmitir al mismo tiempo y en el mismo canal de frecuencias, ¿de acuerdo? Esta técnica que vamos a analizar aquí nosotros para el detector lineal que vamos a analizar el día de hoy, que es el zero forcing, puede utilizarse también para técnicas MISO, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso en particular, que es para sistemas MIMO. Entonces, pongan mucha atención, posiblemente alumnos que ya están en los últimos niveles están buscando algún tema de tesis, tal vez. Estas configuraciones de MIMO nos dan la oportunidad de hacer muchísimos trabajos y muchísimos temas de investigación. Entonces, veamos cómo funciona este MIMO. Hablemos de la estructura matricial del sistema MIMO en particular. Bien, vamos a considerar aquí que yo tengo varios transmisores, como ustedes están viendo aquí. Tengo 1, 2, upsilon T transmisores. Y el receptor tiene 1, 2, upsilon R antenas de recepción. ¿De acuerdo? Estos S que estamos viendo aquí son los símbolos que se van a transmitir en cada una de las antenas. Estos símbolos pertenecen a una modulación en particular. Los sistemas de comunicaciones actuales, por ejemplo, utilizan modulaciones que se conocen como QAM. Entonces, este tipo de modulaciones QAM, voy a escribirle aquí, QAM, ¿sí? Generan estos símbolos que estamos viendo aquí. Entonces, son símbolos complejos, son números complejos, ¿de acuerdo? Que pertenecen a una constelación. Ahora, aquí yo tengo algo que se conoce como ganancias del canal o desvanecimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se fijan que hay unas variables H aquí. Voy a acercar un poquito. Aquí hay una H11, H12, H1 upsilon T. Y están asociadas con cada uno de los trayectos desde donde viaja la señal del transmisor 1, por ejemplo, hacia todas las antenas. Del transmisor 2 hacia todas las antenas y así del transmisor upsilon T hacia todas las antenas. Entonces, esto de aquí me permite modelar, ¿de acuerdo? Me permite modelar el canal de comunicaciones inalámbrico. Hay una teoría extensa relacionada con esto. Aquí no vamos a hablar de ese tema en particular, pero les comento que cuando no existe línea de vista entre el transmisor y estos receptores, estos H de aquí, estas H,
se modelan como que si fueran variables aleatorias gaussianas complejas. O sea, es un número complejo donde la parte real es una variable aleatoria gaussiana y la parte imaginaria es una variable aleatoria gaussiana. Y esas variables aleatorias gaussianas se caracterizan porque tienen media cero. Miren, aquí está el h, aquí está la primera gaussiana, acá está la segunda gaussiana, y esto para todos los usuarios o para todos los transmisores y para todas las antenas de recepción. Y cada una de estas variables aleatorias gaussianas tiene una varianza sigma cuadrado. Aquí un paréntesis, y siempre procuro en estas charlas motivarles, ¿no es cierto? Nosotros a lo largo de la carrera tomamos muchas materias que a veces decimos, ¿y esto para qué me sirve? Por ejemplo, una de las materias críticas en telecomunicaciones es procesos estocásticos. Resulta que esa materia es fundamental, por ejemplo. Si nosotros no sabemos procesos estocásticos, va a ser muy difícil que logre hacer investigación en telecomunicaciones. Entonces, ahí para motivarles, para que les cojan amor a este tipo de materias. Y ustedes se fijan, aquí estoy hablando de variables aleatorias gaussianas, y esto me está permitiendo modelar el canal de comunicaciones inalámbrico. ¿Sí? Entonces, todos estos temitas nosotros los vemos en este tipo de materias. Luego, aquí a mi derecha, un paréntesis aquí. ¿Por qué son estas variables aleatorias gaussianas? ¿Por qué se producen estas variables aleatorias? ¿O por qué modelo el canal de comunicaciones inalámbrico de esta forma? Vamos a suponer que aquí yo tengo un teléfono celular, este teléfono que ustedes están viendo aquí a la derecha, ¿sí? A la izquierda, a mi izquierda en este caso. Y vamos a suponer que transmito un pulso, ¿sí? Una delta de Dirac, de la materia de señales y sistemas que aprendemos de eso. Tengo una delta de Dirac y voy a transmitir esa delta en el sistema. Entonces, resulta que a la estación radio base, la señal que transmite el teléfono celular va a llegar como que fueran un conjunto de réplicas, porque eso se conoce como múltiples trayectos. Y entonces, esta señal va a chocar en diferentes lugares, por ejemplo, en edificios, árboles, vehículos, etcétera. Y como resultado, yo voy a tener acá que va a llegar un conjunto de réplicas de la misma señal al receptor. Si la duración de todo este conjunto de réplicas, ¿sí?, es menor que la duración de un símbolo, entonces yo aquí voy a tener como resultado que, por ejemplo, supongamos que yo transmito un símbolo S. Acá yo voy a tener el mismo símbolo S, pero multiplicado por un H. Y este H de aquí es una variable aleatoria gaussiana de tipo compleja. Entonces, eso es una forma matemática que tenemos para modelar el canal de comunicaciones inalámbrico, ¿de acuerdo? Y como les indicaba, eso se llama ganancia del canal de comunicaciones. Ahora, siguiendo en nuestro modelito, ¿no es cierto? Yo aquí ahora a mi derecha, ustedes ven que tengo ruido, ¿de acuerdo? Y resulta que el ruido está presente en todos los sistemas de comunicaciones. El ruido se produce dentro de los equipos electrónicos. ¿De acuerdo? Entonces es producto del movimiento de los electrones, de eso produce calor y entonces este tipo de comportamiento produce ruido, que se conoce como ruido térmico. Y este ruido se suma a las señales. Entonces, este ruido también es una variable aleatoria gaussiana, compleja, que tiene media cero y varianza sigma n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto para cuando vayamos a hacer la simulación y para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, recuerden, tengo ganancias del canal que son gaussianas complejas con varianza sigma cuadrado y tengo ruido que es una gaussiana compleja con media cero y varianza sigma n al cuadrado. Ahora bien, miren aquí que yo tengo este Y1, Y2, YR. Si se fijan, esto de aquí, voy a hacer un zoom aquí. Enfoquémonos en este Y1, por ejemplo. Este Y1 quiere decir, indica que es un H11 multiplicado por S1. ¿Qué quiere decir eso? H11, la ganancia del canal, multiplicada por el símbolo 1. ¿Sí? La ganancia del canal se multiplica, recuerden, al símbolo transmitido. Más H12 por S2. Si se fijan, este H12 es la ganancia del canal para este otro trayecto que vemos aquí, multiplicado por el símbolo 2. Puntos suspensivos porque puedo tener varias antenas de transmisión, más H1 por S que es la ganancia del canal asociada a este trayecto que estamos viendo aquí, que es de la señal S
¿de acuerdo? Que llega hasta la primera antena. Y finalmente se suma el ruido. Y se suma el ruido que es el que estamos viendo aquí, este N1. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo hacer esta operación para Y1, Y2, Y ¿no es cierto? Entonces, yo aquí voy a tener la suma de todas estas señales. Y si ustedes se fijan, aquí hay la interferencia. ¿Por qué? Porque en cada receptor yo estoy recibiendo de la primera antena, de la segunda antena, de la última antena, de la primera, de la segunda, de la última y así por delante. Y encima tengo el ruido que se está aumentando en el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, esas de ahí son las señales que yo recibo en cada antena. Eso de ahí puede ser escrito de una forma matricial. Y otro paréntesis ahí, recuerden, nosotros tomamos unas materias de álgebra lineal, ¿no es cierto? Que nos sirven muchísimo para cuando trabajamos con matrices y estas cosas. Entonces, todo eso sirve muchísimo a lo largo de la carrera para poder modelar sistemas de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo yo modelo esto de aquí? ¿Cómo yo puedo modelar un sistema MIMO para poder hacer una simulación de una forma fácil? Porque sería mucho más complejo que yo empiece a generar un receptor por acá, otro receptor, y eso se hace mucho más complejo. Y en software eso puede ser muy pesado y puede que el software se demore mucho en correr. Entonces, simplemente utilizando esta expresión matricial que tenemos aquí a la derecha, yo ya puedo modelar un sistema MIMO. ¿Por qué? Este vector Y que ustedes están viendo aquí es un vector columna que tiene r filas, ¿de acuerdo? Y donde cada uno de los elementos de este vector es Y1, Y2 hasta Y r. Transpuesto, ¿sí? Porque es un vector columna. Entonces, aquí me está diciendo las dimensiones de este vector y me está diciendo que los elementos del vector Y son variables, son números complejos. Es obvio que sean complejas porque los símbolos son complejos, las ganancias del canal son complejos, el ruido son números complejos. ¿De acuerdo? Luego tengo esta matriz H que ustedes están viendo aquí. Esta matriz H se llama la matriz del canal y es la matriz que me permite modelar el canal de comunicaciones inalámbrico. Entonces, esta matriz H contiene las ganancias del canal para cada uno de los trayectos que nosotros vimos antes. Entonces, miren, aquí está H11, H12, HYT y así por delante hasta que aquí tengo el HYR, YT. Entonces, en esta matriz H, que tiene dimensiones YR, o sea, número de antenas de recepción, veces el número de antenas de transmisión, es una matriz que contiene todas las ganancias del canal. Luego, tengo un vector de símbolos. ¿De acuerdo? Este vector de símbolos son los símbolos que transmite cada usuario o cada antena de transmisión. Y es un vector columna que tiene YT elementos. ¿De acuerdo? Y finalmente tengo el ruido. El ruido se caracteriza porque es una variable aleatoria. Cada elemento de este vector de ruido es una variable aleatoria gaussiana compleja, recuerden. Y cada uno de los elementos de aquí es N1, N2 hasta NYR. Entonces, esto de aquí, esta pequeña ecuación matricial, me permite modelar todo este sistema que nosotros vimos antes, todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, es una forma de escribir estas señales recibidas utilizando esta pequeña ecuación matricial. Y esto de aquí va a ser el foco para nuestras simulaciones. Y vamos a poder obtener unos resultados interesantes de ahí. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Y vamos ya con esta última parte. Antes de entrar a la simulación, vamos a hablar ahora de detectores multiusuario. Hay varios tipos de detectores multiusuario. Hay unos que son más complejos de implementar, hay otros que son más simples. Obviamente los más complejos me van a dar un mejor desempeño, pero lastimosamente los que son más complejos de implementar puede que no sean viables en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se opta por detectores subóptimos. En este caso, los detectores lineales son detectores subóptimos que presentan un buen desempeño, ¿sí? Y tienen una baja complejidad de implementación. Entonces, una cosa importantísima que para MIMO masivo ya no se va a utilizar estos detectores más complejos, sino que para MIMO masivo se va a utilizar detectores lineales. Entonces, es por ese motivo que he escogido este detector lineal como caso particular para poder mostrárselo. Sí, es un detector simple de implementar y que para MIMO masivo va a funcionar y funciona bastante bien. De hecho, hay varios artículos que así lo demuestran. Entonces, esto es lo que dice ahí. Esto los hace atractivos para la nueva generación de sistemas inalámbricos.
Por cierto, ¿qué implica MIMO masivo? Aquí también otro paréntesis. En MIMO yo tengo un número de antenas de transmisión, un número de antenas de recepción. Generalmente en el 4G se utilizaba hasta 4 antenas de transmisión, 4 antenas de recepción. Para el 5G, en el release 15 del 3GPP ya se definió que se va a utilizar 64 antenas de transmisión, 64 antenas de recepción. Eso es lo que está establecido en el release 15 del 3GPP para lo que es 5G. ¿Y por qué se llama masivo? Porque ya tengo 64 antenas de recepción, entonces ya no es un número pequeño. ¿De acuerdo? Los detectores lineales, dice aquí, son una transformación lineal. Entonces aquí viene un poco un temita de lo que es álgebra lineal, nada complejo, ¿sí? Son una transformación lineal del vector recibido. Entonces, una transformación lineal, recuerden, yo puedo hacer transformaciones lineales cuando tengo un vector y lo multiplico por una matriz. Entonces, en este caso, quien va a hacer esa transformación lineal es mi matriz W, esa que está ahí. Yo voy a tratar de determinar quién es esa matriz W para este tipo de detectores. Eso ya vamos a analizar. Y luego que hago esa transformación, dice, se sigue por un demapper. El demapper es un dispositivo que está en el receptor del sistema de telecomunicaciones que va a decirme cuál fue el símbolo que yo transmití. ¿De acuerdo? Si queremos ver de una forma más completa ya todo el sistema de telecomunicaciones, nos podemos enfocar en esta imagen que estamos viendo aquí abajo. ¿Sí? Aquí. Donde tenemos bits que ingresan a algo que se conoce como un mapper. ¿De acuerdo? El mapper convierte los bits en símbolos. Esto es cuando nosotros estudiamos las modulaciones de estas modulaciones QAM, ahí aprendemos que el mapper genera símbolos. Y en MATLAB nosotros tenemos una función que nos hace esto directamente. Aquí tenemos el canal de comunicaciones inalámbrico, tenemos el receptor, tenemos el ruido y aquí es donde está el detector multiusuario. Aquí este detector de alguna forma va a hacer algunas operaciones con el vector Y, ¿de acuerdo? Y entonces voy a tener unas señales a la salida del detector y luego esas señales van a pasar por un demapper que me va a decir nuevamente cuál fue el símbolo por el cual yo decido o en su defecto los bits por los cuales decide el receptor. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esto también porque vamos a hacer una pequeña simulación en MATLAB que nos va a permitir calcular la probabilidad de error de bit. La probabilidad de error de bit quiere decir, dado que yo transmito un número de bits, por ejemplo, 1.000.000 de bits, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 1, 2, 3, 5 con error? ¿De acuerdo? Entonces, eso me dice la probabilidad de error de bit. ¿De acuerdo? En otras palabras, es el número de bits que llegan con error dividido para el número total de bits transmitidos. Obviamente, yo quiero que la probabilidad de error de bits sea un número pequeño, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí a jugar un poco en la simulación para ver qué pasa cuando cambio el número de antenas, el número de usuarios y ver qué pasa con la probabilidad de error de bit. Recuerden, tengan en mente, lo que yo quiero es que la probabilidad de error de bit sea un valor pequeño, o sea, que no existan muchos errores en la transmisión. Bien, hay dos tipos de detectores lineales. Ellos son el Zero Forcing y el MMSE, que es el Minimum Mean Square Error. En este caso yo me voy a enfocar en el Zero Forcing, ¿de acuerdo? Y en este detector Zero Forcing, la idea es que yo tengo aquí este vector Y, que es el vector de muestras recibida. Este vector Y es lo que conoce el receptor. Entonces, el vector Y es conocido por el receptor. Esa es la información que tiene el receptor para tomar las decisiones, para tratar de alguna forma determinar quiénes son los símbolos por los cuales se transmitió. Y recuerden que yo les había dicho que aplico una transformación lineal. Entonces, yo voy a multiplicar este vector Y por una matriz W y con eso yo voy a tener unas salidas, estas muestras Z, que van a ser las que ingresan al demapper. Este S1 estimado que ustedes ven aquí sería Z1, yo aquí tengo un Z2, aquí tengo un Z3, y con estos Zetas yo voy a ver cuáles fueron los símbolos por los cuales yo decido en el receptor. Entonces, el detector Zero Forcing se caracteriza porque elige la matriz W para eliminar toda la interferencia, independientemente de qué pueda ocurrir con el ruido. Entonces, para regresar un poquito aquí nada más, recuerden, yo tengo este vector Y, que es H por S más N, ¿de acuerdo?
Y yo voy a aplicar esta matriz W sobre mi vector Y para tener las salidas, esta Z que estamos viendo aquí. Y sobre esa Z yo voy a tratar de ver qué es lo que pasa con los símbolos. Entonces, la idea para eliminar la interferencia es, si ustedes se fijan bien, en esta ecuación de acá arriba, quien está generando la interferencia es esta matriz H. Porque esta matriz H está haciendo que los símbolos, recuerden que lo importante son los símbolos. Esto de aquí es lo importante, ¿sí? Esta es la información, ¿de acuerdo? Esta es la información. Entonces, esta matriz H, perdón, es la que está haciendo que cuando yo haga este producto, se sumen, se hagan la combinación lineal de los símbolos, ¿sí? Se multipliquen los símbolos y se sumen. Entonces, eso es lo que está generando interferencia. Entonces, el detector zero forcing lo que busca es eliminar de alguna forma esta matriz H. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, voy a escribir aquí abajo, si yo multiplico la matriz inversa H por Y, en el otro lado yo tengo H inversa por H por S más H inversa menos 1 por N. Si se fijan, la matriz inversa por H, esto de aquí da la matriz de identidad y la matriz de identidad por cualquier cosa da eso mismo. Entonces, aquí me queda S más H a la menos 1 por N. Entonces, esto me está diciendo que la matriz inversa, si yo multiplico el vector Y, recuerden que lo único que el receptor conoce es el vector Y, si yo multiplico el vector Y por esta matriz inversa H, entonces yo elimino la interferencia. Fíjense que ahora el S ya está libre, ya no está multiplicado por nada. Pero lastimosamente ahora este vector H inverso está multiplicando el ruido. Y esto tiene un efecto en el desempeño. Entonces, este tipo de detector zero forcing permite eliminar la interferencia, pero a cambio se dice que modifica las estadísticas del ruido, modifica la potencia del ruido. Y ya vamos a ver cómo se ve reflejado eso en la simulación. Entonces, miren, solo multiplicando por la matriz inversa logré eliminar interferencia. Nuevamente el paréntesis, miren cómo saber álgebra lineal, ¿sí? Nos permite diseñar receptores en telecomunicaciones. Entonces, eso es fundamental. Entonces, voy a borrar estos apuntes que hice aquí nada más. Perfecto. Entonces, la matriz W es igual a la matriz inversa. O sea, esta matriz W que yo voy a aplicar acá arriba en el vector Y es la matriz inversa de H, pero recuerden que solo existe matriz inversa cuando la matriz es cuadrada. Para que la matriz sea cuadrada, el número de antenas de recepción tiene que ser igual al número de antenas de transmisión. En ese caso yo aplico la matriz inversa. ¿De acuerdo? Pero si es que la matriz no es cuadrada, ahí se puede hacer otro análisis también que nos demoraríamos un poco más de tiempo, pero no es el foco. Cuando la matriz no es cuadrada, yo utilizo algo que se conoce como la pseudo inversa. La pseudo inversa generalmente se representa con esta crucecita que ustedes están viendo aquí. Y esta pseudo inversa es igual a este producto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuándo yo puedo aplicar esto? Cuando el número de antenas de recepción es mayor que el número de antenas de transmisión. Ahí aplico la pseudo inversa. Sí, entonces esa se llama como Moore-Penrose pseudo inversa. Y estas H que ustedes están viendo aquí quiere decir conjugada transpuesta. O la matriz hermitiana también se le conoce. Sí, entonces la conjugada transpuesta. Bien. ¿Y qué pasa ahora en el escenario cuando el número de antenas de recepción es menor que el número de antenas de transmisión? Lastimosamente ahí no existe ni inversa ni pseudo inversa y por lo tanto el detector zero forcing ya no funciona más. ¿Sí? Entonces, el detector zero forcing funciona cuando el número de antenas de transmisión es mayor o igual que el número de antenas de recepción. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tener en cuenta ese particular. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo a la salida del detector zero forcing? Es lo que acabé de conversarles hace un momentito, que hice los cálculos de aquí. Si yo aplico que la matriz W sea la pseudo inversa, o sea, H pseudo inversa o inversa si es que es cuadrada, a la salida yo voy a tener esto que ustedes están viendo acá.
S, el vector S ya quedó solito, entonces ya no hay interferencia, pero el ruido se modificó, la varianza del ruido se modificó. Entonces, el detector Zero Forcing elimina la interferencia, pero aumenta la varianza del ruido, pero no obstante es el detector más simple de implementar. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente esta pequeña introducción teórica que les quería dar, ¿de acuerdo? Y aquí el resto del tiempo nos vamos a dedicar a hacer la simulación. Ha habido algunos temas que yo he hablado aquí, algunos tópicos que yo he conversado aquí con ustedes, pero es importante que ustedes traten de ver, por ejemplo, cómo funciona esto del canal inalámbrico, tener un poquito más de detalles o de información al respecto de esto. Y para eso les voy a compartir donde pueden. Esta presentación la voy a compartir con ustedes también. Sí, entonces ya les voy a indicar dónde ustedes pueden encontrar un poco más de información. Al final de los slides está una pantallita, perdón, un ratito nada más. Ok. Ya. Al final de la presentación les voy a llevar un enlace donde tengo una página web y aquí en la parte superior derecha ustedes van a buscar Teaching, ¿sí? Y aquí ustedes pueden encontrar un poco más de información relacionado con lo que es el canal de comunicaciones inalámbrico, por si les interesó, por saber de dónde vienen esas gaussianas complejas, ¿de acuerdo? Aquí ustedes pueden encontrar toda esa información con mucho más detalle. Y también tengo una presentación un poco más completa relacionada con sistemas MIMO, donde ustedes van a ver no solamente el detector Zero Forcing, sino también pueden encontrar información de otros detectores como el detector MMSE o el detector de máxima verosimilitud, en caso de que quieran aplicarlo, por ejemplo, como les había mencionado en un tema de tesis o en algún proyecto de investigación en particular. Entonces, por aquí hay muchísimas cosas que hacer todavía. Entonces, les invito también a que visiten esta página y si quieren se descarguen estos archivos y los revisen. Y como siempre, estoy a la disposición, ¿de acuerdo? En caso de que tengan alguna duda. Ahora entonces vamos con la simulación. Entonces, un segundito nada más. Les voy a compartir mi pantalla con el MATLAB. De acuerdo. Perdón, un ratito aquí. Ya, muy bien. Capitana Karina, no sé, igual molesto si es que tal vez me confirma si pueden ver la pantalla del MATLAB, por favor. Sí, perfectamente, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestra simulación. ¿De acuerdo? Entonces, MATLAB es una herramienta poderosísima que nos ayuda muchísimo en simulaciones. Por ejemplo, para la parte de ingeniería en telecomunicaciones es fundamental para hacer investigación muchas veces porque ya tiene varias funciones que están predeterminadas y predefinidas y nos ahorran mucho tiempo para implementar algunas cosas. MATLAB ya tiene algunas toolbooks que nos permiten simular directamente un sistema MIMO, pero la idea es que aquí nosotros lo hagamos desde cero para que entendamos realmente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bien, me he abierto un nuevo, aquí en Home, ustedes en la parte superior izquierda ven New Script, ¿de acuerdo? Y en este New Script nosotros podemos abrir un script para poder programar, para hacer código, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a trabajar aquí con nuestro sistema MIMO. Entonces, voy a empezar con estas tres líneas o comandos. Sí, para los que no conocen, CLC me permite limpiar la pantalla, clear bars, limpiar cualquier tipo de variable que haya quedado guardada previamente y close all, cerrar figuras que hayan quedado abiertas previamente. Entonces, bien, vamos a ver cuáles son los parámetros de entrada para nuestro sistema. Entonces, los parámetros de entrada para nuestro sistema van a ser las antenas de transmisión, o el número de usuarios, si quieren le llamamos número de usuarios, el número de antenas de recepción, ¿de acuerdo? El orden de la modulación, porque por ejemplo puedo tener un 4QAM, 16QAM, 64QAM, vamos a ingresar el orden de la modulación y vamos a ingresar un parámetro importantísimo que es la relación señal a ruido.
Todos los sistemas de telecomunicaciones, o cuando analizamos un sistema de telecomunicaciones, debemos analizar su desempeño en términos de la relación señal a ruido. Esto es la relación entre la potencia de la señal recibida dividido para la potencia del ruido. ¿Ok? Entonces, mis parámetros de entrada en este caso van a ser, llamémosle NU, que sea el número de usuarios, ¿de acuerdo? Como ejemplo voy a poner 3. El número de antenas de recepción, que en este caso pongámosle 4 como ejemplo, ¿de acuerdo? El orden de la modulación, pongamos por ejemplo un 16 QAM, M le voy a llamar el orden de la modulación, M sería para un 16 QAM, por ejemplo. Si quiero un 4 QAM sería M igual a 4, si quiero un 64 QAM, M igual a 64, ¿ok? Y aquí viene algo que es la relación señal a ruidos, que le voy a llamar EFNO, y que generalmente lo ingresamos en decibeles, ¿de acuerdo? Y que aquí le voy a dar un valor de 10 decibeles. ¿Qué es esto del EFNO? Sí, voy a compartirles acá un archivito de Word. Ok. Unos pequeños apuntes nada más para que entendamos qué es esto del EFNO. Bien, el EFNO es la relación señal a ruido para sistemas digitales. Entonces, este es un término que ustedes van a encontrar muchísimo cuando estudian telecomunicaciones, que es la SNR, que es la Signal to Noise Radio, o que es la relación señal a ruido. La relación señal a ruido se define como la potencia de la señal recibida dividido para la potencia del ruido. La potencia del ruido es ese sigma n al cuadrado, o sea, la varianza del ruido. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es la relación señal a ruido. En sistemas de telecomunicaciones digitales, se puede mostrar que esto de aquí es equivalente a algo que se conoce como EB sobre N0. EB es la energía que yo recibo, perdón, no es EB, es ES. Disculpas, aquí es ES. ES es la energía que yo recibo en cada símbolo. Recuerden que yo transmito símbolos y esos símbolos llevan una energía. Entonces es la energía que yo llevo en cada símbolo y N0 es la densidad espectral de potencia del ruido. ¿Sí? Son otras formas para representar la potencia de la señal recibida y la potencia del ruido. No nos vamos a meter en detalles. ¿De acuerdo? Entonces, en simulación, usualmente, nosotros hacemos que la potencia recibida sea 1. Eso se conoce como normalizar la potencia. Y eso nos permite jugar con la potencia del ruido, porque si no yo tendría que estar estableciendo una potencia para la señal recibida, otra potencia para el ruido, y tendría que estar calculando cuál es la relación señal-ruido. Entonces, generalmente lo que en simulación se acostumbra a hacer es normalizar una de estas potencias, en este caso yo acostumbro a normalizar la potencia recibida, y juego con la varianza del ruido o la potencia del ruido. Entonces, de aquí yo voy a despejar. Entonces, me queda que la potencia del ruido es 1 sobre ES sobre N0. Este ES, como yo les había dicho, es la energía recibida por símbolo. Pero resulta que cada símbolo lleva un conjunto de bits. Recuerden, cuando estudiamos comunicación digital, ahí aprendemos que un conjunto de bits se transforma en un símbolo. Eso es más eficiente desde el punto de vista de uso del espectro radioeléctrico. Entonces, un símbolo, ¿sí? Lleva log 2 de m bits. Entonces voy a anotar eso de aquí. Un símbolo lleva log 2 de m bits. Recuerden que este m es el orden de la modulación. Orden de la modulación. Por ejemplo, si es que tengo una modulación 4QAM, logaritmo en base 2 de 4 es 2. Quiere decir que un símbolo 4QAM lleva 2 bits. Un 16QAM, logaritmo en base 2 de 16 es 4. Quiere decir que un símbolo 16QAM lleva 4 bits. Como resultado de eso, entonces, la energía que lleva un símbolo es igual a la energía que lleva un bit por log 2 de m.
¿sí? EB es la energía que lleva un bit. Y S es la energía que lleva un símbolo. Y log 2 de M es el número de bits por símbolo. Esto de aquí es importante también cuando vayamos a hacer la simulación. Y como les mencionaba, en telecomunicaciones generalmente ustedes van a encontrar muchas figuras que están en función de algo que se conoce como el EB sobre N0. ¿Sí? Esto se conoce como relación señal-ruido normalizada y es la relación entre la energía por bit y la densidad espectral de potencia del ruido. Entonces, obviamente nosotros tenemos que trabajar con esto. Entonces, yo voy a ingresar este EFNO, ¿sí? Esta relación EFNO, que generalmente se expresa en decibeles, y con este EFNO, de alguna forma, yo tengo que encontrar quién es el sigma n al cuadrado. Y no es difícil porque el EFNO, aquí hay una relación entre el ESNO, entre el ES y el EB, y luego yo acá arriba tengo esta relación. ¿Sí? Entonces con eso yo puedo encontrar quién es la potencia del ruido. Entonces, esto es importante también tener en cuenta para hacer simulación de sistemas de telecomunicaciones. Ahora, volvamos al MATLAB. Voy a volver acá. Ok. Entonces, el EFNO, que yo lo había ingresado aquí en decibeles, ya está aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, esta es la relación señal-ruido. Y vamos a empezar ahora a programar. Otra cosa importante. Vamos a determinar algunos parámetros. Entonces, estos son los parámetros del canal, vamos a poner aquí. Del canal inalámbrico. Serían wireless, channel. Los parámetros del canal inalámbrico. Recuerden que yo había dicho que el canal inalámbrico, estas ganancias del canal, se modelaban como unas variables aleatorias gaussianas, ¿no es cierto? Como variables aleatorias gaussianas complejas, de media 0 y varianza sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me está faltando una cosita que también ya les voy a explicar. Entonces, vamos de nuevo al Word. Eso es lo último que voy a hacer aquí en el Word. Entonces, estas ganancias del canal son gaussianas. Tengo una gaussiana 1 más J gaussiana 2. Es una variable aleatoria gaussiana compleja. Entonces, estas gaussianas que estamos viendo aquí tienen media 0 y varianza sigma al cuadrado. Por lo tanto, es fácil determinar que este h de aquí, la potencia que tiene este h, ¿sí? La potencia media que se escribe de esta forma que está aquí, es igual a 2 sigma al cuadrado. Porque este tiene sigma al cuadrado, este tiene sigma al cuadrado. A grosso modo yo puedo decir que es la suma de esos sigmas al cuadrado, entonces tengo 2 sigma cuadrados. Sí, aunque hay que hacer otras cositas más. Doctor, parece que dejó de compartir la pantalla. Ah, ya, perdón. No se Gracias. preocupe, doctor, a usted. Déjeme ver. Perfecto, ahí estamos de vuelta, creo, ¿verdad? ¿Me confirma, por favor? Sí, chévere, gracias. Ok, de nuevo, entonces, les decía que este h es la ganancia del canal, ¿de acuerdo? Y es igual a una gaussiana 1 más j gaussiana 2. Son gaussianas. Este g1 es una variable gaussiana y este g2 es otra variable aleatoria gaussiana. Y estas gaussianas tienen media 0 y varianza sigma al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero saber cuál es la potencia de este h. ¿Sí? Recuerden, todo está asociado con potencias cuando hacemos análisis de sistemas de comunicaciones. Entonces, este h que estamos viendo aquí tiene una potencia o una potencia media, que sería esto que está escrito acá abajo, que dice EH al cuadrado. Es una potencia media. Y a grosso modo, yo puedo determinar que la potencia de este h es sigma cuadrado más este sigma cuadrado que está acá. Entonces es 2 sigma al cuadrado. Solo que hay una cosa. Generalmente lo que se hace es normalizar también la potencia del canal. ¿Por qué? Porque si es que yo no normalizo la potencia del canal, al rato que yo haga la simulación, puede ser que el canal esté aumentando la potencia de la señal. Y eso no está bien, porque el canal, recuerden, el canal atenúa las señales. Entonces, la idea no es que el canal aumente la potencia de una señal, no tendría sentido
¿no es cierto? Cuando nosotros estudiamos propagación, cuando estudiamos esto de la ley de Freese, de pérdidas en el espacio libre, nosotros sabemos que la potencia decae con la señal. Entonces no tendría sentido de que el canal aumente la potencia de la señal. Entonces lo que usualmente se hace es normalizar la potencia de este H. Es decir, que vamos a normalizar este 2 sigma al cuadrado. Y de aquí, entonces, yo voy a despejar el sigma. Y el sigma es 1 sobre raíz de 2. Entonces, este sigma de aquí, yo lo voy a utilizar para generar mis variables aleatorias gaussianas complejas en la simulación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Voy a anotar aquí para normalizar la potencia del canal inalámbrico, ¿no? Del canal inalámbrico. Bien, entonces eso es lo único que me estaba haciendo falta. Y esta información de acá arriba también ya la vamos a complementar. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos directo en la simulación. Voy a dejar de compartir ahorita. Por algún motivo no me deja compartir toda la pantalla, por eso tengo que estar compartiendo archivo por archivo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, bien. Entonces vamos con los parámetros del canal inalámbrico. Ahorita encontramos que ese sigma es 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué hago eso? Para normalizar la potencia del canal inalámbrico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora entonces tengo que calcular algunos parámetros adicionales. ¿Cuáles son esos parámetros? Todo eso que habíamos visto antes, que era el EFNO y todas esas cosas, ¿de acuerdo? El EFNO yo lo ingreso en decibeles, es solamente para poder hacer unas gráficas después, pero yo no puedo trabajar con números en decibeles en la simulación, yo tengo que transformarles a un número real. Entonces, vamos a transformar el EFNO a un número real. Entonces, simplemente esto es 10 elevado al EFNO en decibeles dividido para 10. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa importante que había calculado antes, que era el ESNO. ¿Se acuerdan cuando teníamos el ESNO? El ESNO es igual al EFNO multiplicado por log 2 de M. Porque recuerden que la energía de símbolo es igual a la energía de bit por log 2 de M. Entonces, ahora el ESNO es igual al EFNO por logaritmo en base 2 de M. Entonces, ya tengo el ESNO. Y ahora lo que necesito es el sigma para el ruido. Sigma, vamos a llamarle sigma sub n, que es para el ruido, y que habíamos dicho que es 1 sobre raíz de F, del ESNO. 1 sobre raíz de ESNO. Pero aquí hay una cosa importante. Resulta que el ruido es una variable aleatoria gaussiana compleja, tiene una parte real, tiene una parte imaginaria. Entonces, la mitad de la potencia tiene que ir para la parte real y la mitad tiene que ir para la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, por ese motivo yo voy a colocar aquí un 2. Es simplemente porque la mitad de la potencia del ruido va a ir en la parte real y la otra mitad de la potencia del ruido va a ir en la parte imaginaria. ¿Sí? Bien. Ok. Ahora, ¿qué más me está faltando? Creo que es eso nada más, ¿ok? Luego ya les voy a indicar otra cosita también que se hace para normalizar la potencia. Bueno, de una vez. Yo les había dicho que lo que hacemos normalmente es normalizar la potencia de la señal transmitida. ¿Sí? Les dije que normalizamos la potencia de la señal transmitida cuando escribí el P sobre sigma n al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la potencia de esa señal? ¿Cómo yo normalizo? ¿Sí? Yo ya sé, esto ya se aprende en comunicaciones digitales, pero si no se acuerdan, la potencia de una constelación QAM, ¿sí? QAM es 2 por m-1 dividido para 3. ¿De acuerdo? Esa es la potencia de una constelación QAM. Eso ya es un parámetro conocido. Esto de aquí simplemente lo escribo porque quiero normalizar la potencia que voy a transmitir y ya les voy a indicar dónde entra ese valor. Bien.
Entonces ya tengo los parámetros, creo que ya no necesito nada más. Ok, entonces vamos ahora sí con la simulación. Este tipo de simulación que voy a hacer tiene un nombre, se conoce como simulación de Monte Carlo. Sí, una simulación de Monte Carlo está asociada con los axiomas de la probabilidad, que dice que si yo realizo una actividad un número elevado de veces, entonces puedo y veo cuál es la probabilidad de que un evento ocurra, ¿sí? Entonces puedo llegar a encontrar un valor muy próximo de la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. Eso se conoce como una simulación de Monte Carlo. Entonces, vamos a hacer esa simulación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les explico. Lo que voy a hacer es, voy a generar un sistema MIMO con N usuarios, ¿de acuerdo? Y a antenas de recepción. Y lo que voy a hacer es que esos usuarios estén transmite y transmite y transmite y transmite bits, ¿de acuerdo? Hasta un punto en el que se completen un número de errores. ¿De acuerdo? Entonces van a estar transmite, transmite y transmite bits hasta que se completen un número de errores. Luego, para calcular la probabilidad de error de bit, lo que voy a hacer es coger el número de bits que llegaron con error dividido para el número total de bits transmitidos. Esa es una forma de simular. Entonces, vamos a empezar con un contador para que cuente los errores. ¿Sí? El contador de errores que empieza en 0, ¿de acuerdo? Y bueno, eso por lo pronto. Luego ya les explico otra cosita más que voy a hacer. Si ustedes en programación nosotros sabemos que lo que yo dije, transmite, transmite, transmite bits hasta que se cumplan un número de errores. Eso yo puedo hacerlo con un while. Entonces voy a hacer un while. Mientras el contador de errores, ¿sí? Sea menor o igual que un número de errores que yo voy a establecer. Ese número de errores va a ser mi parámetro de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, me vengo acá y esto va a ser un parámetro. Yo quiero que, por ejemplo, se completen 100 errores, se me ocurre. ¿Sí? Ese es un número con el que ustedes pueden jugar también. Entonces, yo digo, voy a estar transmite y transmite y transmite hasta que se completen un número de errores. Bien, vamos entonces ahora a simular el transmisor. Entonces, vamos con el transmisor. En el transmisor lo que yo voy a hacer es generar bits. ¿De acuerdo? Primero bits y luego esos bits los voy a transformar a un símbolo. Entonces, vamos a llamarle bits transmitidos. ¿Sí? Y voy a escribir esta línea de código que está aquí. Ya les explico qué es lo que hace esto. O de hecho podemos verlo aquí abajo. Esta línea de código que yo estoy haciendo aquí, lo que hace es generar con rand, este comando rand, genera números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Y round lo que hace es redondearlos. Entonces, con esto yo voy a tener ceros y unos. Aquí le voy a comentar aquí solamente para que llegue hasta aquí. Voy a guardarle. Ok. Entonces voy a correr el programita. Corrió ya hasta aquí. Acá arriba tenemos un run para correr. Y aquí tengo este que se llama bit transmitidos. Entonces, miren, se generó una matriz que tiene 3 filas, 4 columnas. ¿Por qué 3 filas? Porque tengo 3 usuarios. Entonces, quiere decir que cada usuario está transmitiendo 4 bits. El primer usuario 4 bits, el segundo usuario 4 bits, el tercer usuario 4 bits. ¿Por qué 4 bits? Porque estoy utilizando una modulación 16 QAM. Y recuerden, una modulación 16 QAM transmite 4 bits en cada símbolo. Entonces, estos son los bits que transmite el primer usuario, los que transmite el segundo usuario y los que transmite el tercer usuario. Ahora, hay un comando en MATLAB que ya me permite generar los símbolos y se llama QAMMod. El problema es que QAMMod no me coge los datos como bits, sino que los bits como tal, sino que me los coge como que si fuera, tengo que transformarlos previamente en un número decimal. ¿Sí? Entonces, hagamos ese trabajito adicional. Entonces, bits transmitidos
en número decimal, MATLAB tiene un comando que se llama B2D, que es binario a decimal. Entonces, B2D. Y aquí le voy a mandar los bits transmitidos. Yo usualmente suelo utilizar esta banderita simplemente para darme cuenta si se está haciendo bien. Esta bandera aquí, left MSB, quiere decir left most significant bit. Es para que el bit de la izquierda lo tome como que fuera el bit más significativo. Y entonces, veamos, corramos hasta ahí. Entonces, bits transmitidos. Aquí están los bits que se transmitieron. Recuerden que esos bits son aleatorios, ¿no es cierto? En cada loop se van a ir cambiando. Y aquí ya están transformados a decimal. El 1010 es el número 10 en decimal, el 0011 es el 3 y este de aquí es el 15. Esos números convertidos en decimal, yo ya puedo mandarles a la función QAMMod. Y entonces aquí ya tengo los símbolos transmitidos. Entonces, ahí yo voy a utilizar una función que se llama QAMMod. Entonces, QAMMod, ¿de acuerdo? Le voy a mandar los bits transmitidos en decimal. Ok. El segundo parámetro que yo le tengo que indicar a esta función es cuál es el orden de la modulación, o sea, el M. Y finalmente hay un tipo de codificación que se llama codificación de Gray, que hace que entre símbolos adyacentes solamente se cambien un bit y eso me permite disminuir el número de errores. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya tengo los símbolos transmitidos. Solo que esos símbolos no tienen potencia normalizada. Entonces, ahora yo tengo que normalizar la potencia de esos símbolos. Entonces, símbolos transmitidos normalizados va a ser igual a los símbolos transmitidos dividido, y aquí viene esto que utiliza aquí, esta potencia. Este pot que era 2 por m menos 1 dividido por a3, aquí voy a utilizar dividido para raíz cuadrada de la potencia. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque recuerden que nosotros no transmitimos señales de potencia, nosotros transmitimos señales de voltaje. ¿Sí? Cuando ustedes armaban en la protobar, por ejemplo, ustedes iban con el multímetro y veían voltaje. Lo mismo ocurre en comunicaciones inalámbricas, se transmite un voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, por eso divido para la raíz de la potencia, porque tengo que normalizar esta señal de voltaje. Y con esto ya tengo los símbolos transmitidos. Ahora voy al canal. El canal inalámbrico. Tengo que generar esas H. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que había una matriz H? ¿No es cierto? Entonces, esa matriz H yo la voy a generar. Entonces, esa matriz H está llena de gaussianas complejas. Entonces, para generar una variable aleatoria gaussiana en MATLAB, yo utilizo el comando randn. Randn. ¿Ok? Ese randn genera una variable aleatoria gaussiana de media 0, pero de varianza 1. ¿Sí? O sea, una variable aleatoria de tipo normal. Entonces, ya les voy a indicar cómo yo cambio entonces la potencia de ese randn. Entonces, randn, yo le puedo indicar cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, recuerden que la matriz H tenía A filas, U columnas. Entonces, A filas o NU columnas, perdón, que es el número de usuarios. NU columnas. Pero como tienen que ser números complejos, entonces, este es el I de los complejos por rand n A, NU. Ahora tengo aquí una matriz H con variables aleatorias gaussianas, ya les voy a mostrar. Pero el problema es que estas gaussianas tienen varianza 1. Yo quiero que tengan varianza 1, un medio, o desviación estándar 1 sobre raíz de 2. Simplemente para cambiar, ¿sí? Esto viene de la teoría de transformación de variables, lo único que hago es multiplicar por sigma. Y con eso ya estoy generando variables aleatorias gaussianas complejas de media 0, pero que tienen potencia 1, potencia normalizada. Recuerden lo que yo les había dicho, tenemos que normalizar la potencia del canal de comunicaciones inalámbrico. Voy a irme hasta aquí. Le voy a correr al programita. Ok, ya corrió hasta aquí. Y miren quién es mi matriz H. Aquí está la matriz H.
Aquí está la matriz H. ¿De acuerdo? Son variables aleatorias gaussianas complejas, ¿sí? Y si es que le vuelvo a correr, van a salir otras completamente diferentes. Otras completamente diferentes. Eso, estimados chicos, chicas, todas las personas que nos escuchan, eso me permite simular a mí un canal de comunicaciones inalámbrico en un escenario en el que no hay línea de vista, que es el caso típico de telefonía celular. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro de la casa, por ejemplo, y nuestro teléfono celular no tiene línea de vista con las torres que están ahí afuera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma más simple de hacer este tipo de simulación. Obviamente podemos hacer más complejo el modelo para que sea más acorde con la realidad, pero esta es la forma más simple de poder emular este canal de comunicaciones inalámbrico. Tengo la matriz H y ahora me falta el vector de ruidos. El vector de ruidos, recuerden, es un vector, ¿no es cierto?, que también tiene variables aleatorias gaussianas complejas. Entonces, rand n. ¿Cuántas filas? Ahora, tengo un ruido por cada antena, pero es una sola columna. Y como son gaussianas complejas, entonces rand n a, 1. Bien, ahora el asunto es que yo tengo que modificar la potencia de ese ruido. Y ahí es donde viene todo ese análisis que hice acá para encontrar el sigma n. Entonces, este sigma n de aquí va a modificar la potencia del ruido. Y de eso, de alguna forma, está modificando la relación señal-ruido del sistema. Entonces, sigma n, que multiplica. Bien, entonces con eso yo ya tengo el vector de ruidos. Bien. Ahora simplemente tengo que escribir la señal recibida, el vector y. Y el vector y es h por s, que en este caso serían los símbolos transmitidos normalizados, más n. H por s más n. Bien, y con eso ya tengo la señal recibida. Y ahora finalmente nos falta, nos faltan dos etapas más, pero una de las etapas que necesitamos es el detector zero forcing. Entonces vamos del zero forcing detector. Bien, el detector zero forcing, habíamos dicho que yo tengo unas variables z, que lo que hago es multiplicar la pseudo inversa de h por el vector y. Y se acabó. En MATLAB, para calcular la pseudo inversa, utilizo este comando que es pimp. ¿Sí? Eso me permite calcular la pseudo inversa. Entonces, yo aquí le corro. Y miren, aquí ya tengo este vector z. ¿De acuerdo? Y ese vector z ya me devuelve estas muestras luego de haber aplicado el detector zero forcing. Entonces, miren qué interesante. Así de simple yo puedo implementar esto. Puedo hacerlo en software definido por radio, por ejemplo, para hacer alguna simulación ya en la práctica, ¿no es cierto? Podría aplicarlo en otro tipo de sistemas, en otro tipo de canales, pero es muy, muy fácil de implementar este detector zero forcing. Ahora el asunto es que con estas señales que están aquí, yo tengo que tratar de determinar cuáles son los símbolos que recibí. Entonces, tengo hecho el detector zero forcing. Ahora lo único que tengo que hacer es hacer la decisión, o sea, el demapper. El demapper es el decisor, o sea, él me va a decir cuáles son los símbolos que se recibió o los bits equivalentemente. Entonces, vamos a llamarle aquí bits recibidos. ¿De acuerdo? Solo que van a estar en decimal porque MATLAB los hace en decimal. Y así como arriba utilicé la función QAMMod, acá abajo yo puedo utilizar la función QAMDemod. ¿De acuerdo? ¿Qué información le voy a dar? Le voy a dar el vector. Aquí hay una cosa. Aquí hay un tema. El asunto es que yo acá arriba dividí para la raíz de la potencia. ¿De acuerdo? Como MATLAB, estas funciones QAMMod y QAMDemod no trabajan con estas potencias normalizadas, lo único que me toca hacer acá abajo de este Z es volverle, como arriba dividí por la raíz de pot, acá abajo me toca multiplicarle por la raíz de pot.
¿Sí? Esto de aquí simplemente es por el tema de que se hizo la normalización. Y alguno de ustedes me puede decir, pero está multiplicando por una señal, eso va a mejorar entonces la calidad del sistema. No, porque recuerden que este Z tiene señal y tiene ruido. Entonces, cualquier cosa que yo le multiplique, le estoy multiplicando a la señal y le estoy multiplicando al ruido. Entonces, no cambia la relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es simplemente para poder utilizar directamente esta función QAM de modo. Bien, ¿qué datos le doy? Nuevamente le doy el orden de la modulación y le digo también codificación de Gray. Bien, voy a correrle hasta ahí. Miren, los bits transmitidos en decimal fueron 910. Voy a escribir acá abajo. 910. Y los bits recibidos en decimal, también 910. Estoy decodificando bien, pero no siempre se va a decodificar bien, ¿sí? Por culpa del ruido. Entonces, para ya entender cómo está funcionando el sistema, tengo que hacer muchas simulaciones. Entonces, es por eso que hago estas simulaciones de Monte Carlo. Entonces, vamos aquí a... Ahora, para poder calcular la probabilidad de error de bit, necesito ver cuántos bits están con error. Entonces, vamos a ponerle aquí bits recibidos, pero ahora les voy a transformar a estos bits que están en decimal, les voy a transformar a un número binario. En MATLAB yo utilizo un comando que se llama D2B. Acá arriba se acuerdan que era B2D, binario a decimal. Acá es al revés, D2B, decimal to binary. ¿Qué información le doy? Los bits recibidos en decimal, ¿de acuerdo? Pero me toca darle otra información. ¿Por qué? Cuando yo transformo de decimal a binario, por ejemplo, hay un problema con el 0 principalmente. El 0 puede ser representado en binario solo como 0, o puede ser 0, 0, o puede ser 0, 0, 0, 0, o 10 ceros, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago la conversión al contrario de decimal a binario, tengo que decirle cuántos bits quiero que represente el número decimal. Para eso yo utilizo, aquí le indico log2dm. Le estoy diciendo, mira, cuando conviertas este número decimal en binario, quiero que lo escribas con un número binario que tiene log2dm bits. Y finalmente la misma banderita que yo utilicé arriba, que era left MSB, el bit de la izquierda más significativo. Corramos nuevamente para ver cómo estamos. Sí, siempre es bueno ir corriendo para ver si me estoy equivocando en algo. Bits transmitidos, estos de acá fueron los bits transmitidos y veamos que se recibió. Estos de acá son los bits recibidos. 1101, 1101 y 00001. Esto es lo que transmití y miren lo que recibí. Es lo mismo. No hubo errores. Entonces, como les digo, pero para ver realmente cómo está funcionando esto, tengo que correr muchas veces el programita. Ahora, finalmente, entonces vamos a ver el número de errores. ¿Sí? El número de bits que están con error. Entonces, vamos a contar los errores. ¿Se acuerdan que yo acá al principio había creado una variable que se llamaba contador de errores? Este contador de errores me va a ayudar a contar el número de errores. Entonces, voy a actualizar el contador de errores en cada loop. El contador de errores es igual al contador de errores más. Voy a escribir una línea de código aquí y ya les indico qué significa. Ok. Este comando que yo estoy haciendo aquí, lo que me permite es sumar todos los bits diferentes que existen entre bits transmitidos y bits recibidos. Entonces, esto de aquí me está permitiendo contar cuántos errores existieron en este loop, en un loop. O sea, cuántos bits diferentes hubo entre bits transmitidos y bits recibidos. ¿Por qué aplico dos veces suma, suma? Porque es una matriz. Recuerden que bit transmitidos y bit recibidos es una matriz. Entonces, primero suma en las filas y luego suma en las columnas. Es por eso nada más que le estoy haciendo así por simplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo ya voy contando los errores que van ocurriendo en cada loop. Finalmente,
yo necesito saber cuántos bits en total se transmitieron. Porque la probabilidad de error de bit es el número de bits con error dividido por el número total de bits transmitidos. Entonces, para ver cuántos bits en total yo transmití, me voy a ayudar del número de loops. ¿Sí? O sea, el número de veces del while. Loops igual a loops más 1. Y voy a hacer acá, voy a crear acá arriba una variable que se llame loops, que empiece en 0. Entonces, esto de aquí me va a decir cuántas veces se ejecutó el while. ¿De acuerdo? Y yo ya sé cuántos bits se transmiten en cada loop. En cada loop yo transmito la información de NU usuarios y cada usuario transmite log2 de M bits. Entonces, yo con eso ya puedo calcular la probabilidad de error de bit. ¿Sí? Que vamos a graficarla acá abajo. Bit error rate. Entonces, la probabilidad de error de bit es igual a el número total de errores, que sería el conta errors, dividido para el número total de bits transmitidos. Para el número total de bits transmitidos. Entonces, eso es igual a el número de usuarios por el número de loops y por log2 de m. ¿Por qué? Porque en cada loop se transmite la información de n usuarios y cada usuario transmite log2 de m bits. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información yo ya puedo calcular la probabilidad de error de bit. Hagamos un ejemplo. Sí, le voy a quitar, le voy a descomentar este de aquí para que ustedes vean cómo se van contando los errores. Le quito este punto y coma de aquí de la línea de conta errors. Yo les voy a pasar este programita también, sí, así que tranquilos ahí, si es que quieren les puedo, yo le compartiré directamente al ingeniero León y él les dará a llegar. Y para las personas que nos están viendo en Facebook Live, en el Facebook les puedo, como un comentario, no sé si me deja subir archivos, tal vez por ahí puedo mandar. Si no, ahí le molesto al ingeniero León, que tal vez cualquier persona que lo quiera, pues ahí se lo pueda compartir. Ok, entonces vamos a correr este programita. Tengo 4 antenas, 3 usuarios, relación señal, orden de modulación 16 QM, relación señal ruido de 10 decibeles y quiero que se cometan 100 errores. Voy a mandar a correr. Miren, acá abajo están sumándose los errores y ya ocurrió. Me dice que la probabilidad de error de bit es 8.7 por 10 a la menos 3. Más o menos 9. Redondeémosle en 9 por 10 a la menos 3. Quiere decir que de cada 1000 bits que yo transmito, 9 llegan con error. De cada 1000 bits que yo transmito, 9 llegan más o menos con error. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que disminuyo el número de usuarios? Pongámosle 2. Recuerden, ahorita con 3 usuarios tenía 9 errores en cada 1000 bits. ¿Qué pasa con 2 usuarios? Veamos. Miren cómo se demora más en correr. Es porque tienen que ocurrir más loops. ¿De acuerdo? Para que se completen los 100 errores. Entonces sigue corriendo. Ya mismo llega al 100. 9.2 por 10 a la menos 4. Antes, cuando estaban 3 usuarios, ¿sí? Por cada 1000 bits que se transmitían, 3 llegaban con error. Ahora, como es por 10 a la menos 4, son 10.000. Por cada 10.000 bits que se transmiten, 9 llegan con error. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que disminuye el número de usuarios, es obvio que disminuyen los niveles de interferencia y por lo tanto la probabilidad de error de bit disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un dato interesantísimo. ¿Qué pasa si ahora le aumento a 4 usuarios? 5 por 10 a la menos 2. De cada 100 bits que yo transmito, 5 llegan más o menos con error. ¿Qué pasa si es que aumento ahora la relación señal-ruido, el EVNO? Pongámosle 15, por ejemplo. Mayor relación señal-ruido quiere decir que la potencia de la señal es mayor que la potencia del ruido. Entonces, le va a aumentar la relación señal-ruido. Eso quiere decir que es bueno. Entonces, esto debería mejorar. Sí, aquí tengo 5 por 10 a la menos 2. Debería mejorar. Veamos. Ahora tengo 1.8 por 10 a la menos 2. Sí, mejoró. ¿Qué pasa si lo aumento a un 25, por ejemplo? 1.9 por 10 a la menos 3. Cada vez se va haciendo más pequeña. Entonces, cuando aumenta la relación señal a ruido, ¿sí? Mejora la probabilidad de error de bit. ¿De acuerdo? Podemos jugar con otros parámetros. Bajémosle, por ejemplo, a 10 dB de EVNO y
Corrámosle con los mismos 16. ¿Cuánto me da? Aumentémosle un poquito el número de errores para que me dé un valor más exacto. Tengo 4.6 por 10 a la menos 2 con modulación 16 QAM. ¿Qué pasa si lo aumento a modulación 64 QAM? 64 QAM me permite aumentar la velocidad de transmisión. ¿Sí? Su teléfono celular cuando quiere transmitir una alta velocidad de transmisión en el 4G utiliza 64 QAM. Pero a cambio, yo necesitaría aumentar la relación señal-ruido para tener un buen desempeño. En este caso, yo le voy a mantener a la relación señal-ruido y con 64 QAM yo voy a transmitir más información, o sea, mayor velocidad, pero el problema es que esta VER debería aumentar. Miren, ahorita tengo 4 por 10 a la menos 2. Veamos qué pasa con 64 QAM. Aumentó a 9 por 10 a la menos 2. En el caso anterior, con 16 QAM, de cada 100 bits que yo transmitía, 4 llegaban con error. Ahora, con 64 QAM, de cada 100, 9 llegan con error. Pero juguemos ahora, ¿qué tal aumentemos a 5 antenas? Y mantengamos el mismo número de usuarios. Recuerden que estas son las antenas en la estación radio base. Aumentémosle a 5 antenas. Aquí tengo 9 por 10 a la menos 2. Recordemos eso. Bajó a 2 por 10 a la menos 2. Solo por el hecho de aumentar una antena en la estación radio base, ¿sí? Mejoró el desempeño del sistema MIMO. ¿De acuerdo? Ahora, por el tiempo nos vamos a demorar un poco más, tal vez haciendo gráficas, pero yo les invito a que utilicen este programa, ¿sí? Le transformen en una función, ¿sí? Y con esa otra función le llamen y empiecen a graficar curvas de la probabilidad de error de bit en función de la relación señal-ruido. Ese sería un trabajito súper chévere para que ustedes puedan repasar y vayan jugando con el número de usuarios, el número de antenas, del orden de la modulación y la relación señal-ruido y vayan viendo cómo van cambiando las curvas de la probabilidad de error de bit. ¿Sí? Entonces, aquí tienen una base súper chévere, simple e importante que les puede servir para hacer algún proyectito de investigación o algún tema de tesis luego. Ideas para hacer trabajos futuros. Aquí estamos con un canal de tipo Rayleigh. Un canal de tipo Rayleigh es cuando no hay línea de vista entre el transmisor y el receptor. Cuando existe línea de vista, el desvanecimiento o estas ganancias del canal STH se escribe de otra forma. Entonces hay otro tipo de distribuciones, Rice, Nakagami, Alpha-Mi, Kappa-Mi, Eta-Mi, etcétera, que me permiten simular un sistema MIMO. Y ahí sería interesante ver cómo se comporta el sistema de telecomunicaciones. Recientemente con mis alumnos logramos generar un artículo científico donde trabajamos con un sistema MIMO, pero en un canal de tipo Rice. Y por ejemplo, tratamos de seleccionar qué usuarios deberían transmitir para mejorar el desempeño del sistema. ¿Sí? Eso se llama un algoritmo de scheduling, por ejemplo. Entonces, buscamos qué usuarios de estos 4 usuarios que están aquí, por ejemplo, qué tal si yo le aumento a 7 usuarios. Pero yo sé que como máximo solo deben transmitir 5. Entonces, el asunto, el trabajo de tesis que hicimos con mis alumnos fue tratar de ver qué usuarios deberían transmitir de manera que yo pueda mejorar el desempeño del sistema. Otra idea, MIMO masivo. Aquí estamos trabajando solo con 5 antenitas. ¿Qué tal si lo aumento a 64 y empiezo a hacer simulaciones y ver qué pasa? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas cosas que hacer por aquí, hay muchísimas cosas por investigar. Y espero que esto pues sea una base importante y que les haya motivado y les haya llamado la atención. Sé que a lo mejor algunos temas tal vez quedan un poco vacíos por el tiempo, ¿no es cierto? Esto del canal inalámbrico, un poco más tal vez si quieren ver otros detectores, pero ahí les invito a que visiten la paginita que les dije y ahí pueden descargarse los PDFs y leer un poquito más al respecto. O si no, también pueden contactarme pues a mi correo electrónico, les voy a compartir aquí nuevamente. Mi correo electrónico por si les puede ayudar en alguna cosa, ¿sí? Y aquí está el site de este que les había mencionado, donde pueden descargarse otros archivitos relacionados con unas clasecitas de comunicaciones inalámbricas y más detalles sobre MIMO. Ok, eso sería todo. Les agradezco muchísimo por su atención y estoy siempre a las órdenes. Y gracias nuevamente por la invitación. Doctor, con su permiso vamos a dar inicio a las preguntas. Okay. Pregunta número 1. Esta pregunta de parte de mi grupo, doctor, porque me gustó mucho cómo nos explicó que en nuestra carrera tiene concatenación la parte abstracta con la parte práctica, que es algo que cuando nosotros estamos en el nivel de estudiantes de verdad no lo visualizamos.
Entonces la pregunta sería, doctor, ¿cómo se conjuga la parte matemática abstracta, la misma que sí puede visualizarse en programas matemáticos como MATLAB, con la parte práctica, que serían las investigaciones de las que usted nos habló en laboratorios de telecomunicaciones? ¿Cómo se conjuga eso ya en la vida laboral, doctor? Perfecto. Qué interesante pregunta y felicitaciones por la pregunta también. Bien, muchas veces uno cuando está en los primeros niveles de la universidad no se da cuenta de este tipo de cosas, ¿no es cierto? A veces uno empieza a estudiar cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, etcétera, y uno dice, ¿y ahora dónde aplico eso? Y a lo mejor muchas veces también dentro de la ingeniería uno no termina aplicando todos esos conocimientos. Uno realmente se da cuenta de la importancia, ¿sí? Ahorita me acordé de un meme de algunos compañeros que sabían colocar, por ejemplo, un día más sin utilizar el binomio al cuadrado, ponían ahí en el Facebook. Y en efecto, sí, en algunos casos va a ser que ustedes no van a utilizar todas estas herramientas matemáticas. Pero cuando uno ya empieza a hacer investigación, realmente ahí es cuando uno empieza a utilizar todas estas herramientas matemáticas. Ahora, ¿cómo yo conjugo estas matemáticas con la parte práctica? Hay muchos grupos de investigación y cada grupo de investigación se enfoca en áreas diferentes. En mi caso en particular, yo soy bastante matemático, yo trabajo muchísimo con matemática y con simulación, no tanto con implementación. Pero sin embargo, el tipo de investigación que yo hago con bases matemáticas permite, por ejemplo, diseñar receptores, permite establecer formas en las cuales yo debería utilizar las señales, cómo yo tengo que hacer el procesamiento de las señales para poder eliminar la interferencia, etcétera, etcétera. Obviamente eso se puede quedar en la simulación o en la matemática o en un paper, pero hay otros grupos de investigación que lo que hacen es implementación. Entonces, estos grupos lo que hacen es utilizar estas bases matemáticas. Por ejemplo, se me ocurre, digamos, yo digo que la distancia entre antenas, me voy a inventar. Hice un cálculo y dije que la distancia entre antenas tiene que estar a una distancia de la mitad de la longitud de onda, ¿sí? A la que estoy transmitiendo. Y eso mostraron mis cálculos matemáticos y mis simulaciones. Entonces, hay otro grupo de investigación enfocado en la parte práctica que lo que hacen es, vamos a ver si es que esto en realidad se cumple. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, implementar en radio definido por software, ¿sí? En otro tipo de estructuras. Ahora ustedes también tienen estas herramientas súper chéveres como Arduino, como Raspberry, ¿no es cierto? Que también permiten hacer algunas aplicaciones chéveres. Entonces, yo ahí ya implemento en la práctica y verifico si es que en efecto lo que me dice la teoría y la matemática también se aplica en la realidad. Muchas veces sí se aplica bastante bien, pero obviamente la realidad ya implica otro conjunto de fenómenos que también deben ser tomados en cuenta. Entonces, la parte matemática, simulación me dan el puntapié inicial y ya cuando voy con estos grupos de investigación que hacen la parte de implementación, tendré otros resultados diferentes. Todo dependerá de lo que vayamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar en, por ejemplo, hay muchísimas áreas en las telecomunicaciones y eso es algo lo que a mí me encanta de las telecomunicaciones. Yo he estado en la parte de programación, he estado en la parte de regulación, he estado en la parte de investigación, ahora estoy también en la parte de docencia. Entonces, todo va a depender de dónde ustedes vayan a trabajar, ¿sí? No se desesperen, muchas veces yo les digo siempre a los alumnos, uno piensa que sale de la universidad y ya es, wow, o sea, yo sé todo. Y en realidad no sucede así. A veces salimos al campo laboral y nos damos contra la pared y decimos, pero, esto no me enseñaron los profesores. Es que no es así. Lo que pasa es que nosotros en las universidades les damos todas las bases para que ustedes luego aprendan a caminar solos. Entonces van a llegar a diferentes trabajos donde ustedes van a tener que aprender muchísimas cosas desde cero, van a tener que aprender cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces lo importante es de que todas estas bases que ustedes aprendieron aquí las apliquen también. La universidad te forma también como persona, te forma como emprendedor, ¿no es cierto? Entonces el asunto es que todas esas cosas, todos esos detalles que vamos a aprender en la universidad, yo luego de que me gradúe tenga la capacidad de explotarlos en el lugar donde voy a estar. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo se puede mejorar el rendimiento de los receptores lineales en comparación con los detectores no lineales para sistemas NIM? Ya, gracias. Hay otro tipo, a ver, hay los detectores lineales que son el zero forcing y el MMC. Los no lineales, hay uno que se llama SIC, que es cancelación sucesiva de interferencias, que no tiene un buen desempeño, la verdad, y es un poco más complejo de implementar. Y hay el detector óptimo, que es el detector de máxima verosimilitud, que tampoco es lineal. ¿Cómo yo puedo hacer de que el detector lineal tenga un desempeño semejante al óptimo? La respuesta es MIMO masivo.
El hecho de que yo tenga muchísimas antenas en la recepción, ¿sí? Hace de que el detector lineal tenga un comportamiento súper bueno. Y hay artículos científicos que muestran que el detector zero forcing y el MMSE llegan a tener un desempeño muy, muy semejante al detector óptimo cuando yo utilizo muchísimas antenas de recepción. Entonces, esa sería una alternativa. Otra alternativa, el tema que yo les dije, hacer algoritmos de asignación de canales. En este caso, por ejemplo, yo tenía 4 antenas y 2 usuarios, y esos 2 usuarios transmitían. Pero ¿qué tal si yo tuviera 7 usuarios? El sistema podría darse el lujo de seleccionar qué usuarios pueden transmitir. Si es que yo empiezo a hacer esa selección de usuarios basado en algunos criterios de ahí, de estas matrices complejas y estas matrices aleatorias, yo puedo mejorar también el desempeño de los detectores lineales. Entonces, obviamente, ¿cuál es el costo? Un incremento en la complejidad computacional. O sea, necesitaría tal vez más operaciones que tiene que hacer el receptor para mejorar el desempeño. Gracias, doctor. ¿Cuál es la relación del costo computacional versus la eficiencia espectral al implementar estos algoritmos en el receptor? Ya, perfecto. Eh, no hay una relación directa entre el costo computacional. Bueno, habría que hacer el análisis, pero así, a grosso modo, no existe una relación directa entre la eficiencia espectral y el costo computacional. Bueno, eh, tendríamos que hacer los cálculos específicamente para ver el número de operaciones matriciales cuando hacemos un análisis de eficiencia espectral, estamos refiriéndonos a que transmitan más usuarios. ¿Sí? Para aumentar la eficiencia espectral del sistema MIMO, yo quiero decir que necesito más usuarios. Eh, el número de operaciones que yo tengo que realizar va a depender del tamaño que tenga esta matriz H. Entonces, mientras más grande sea esta matriz H, recuerden que yo tengo que hacer una inversión de la matriz. Entonces, esto implica unas operaciones complejas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y entonces, obviamente, la complejidad computacional incrementará. En el caso del detector zero forcing, tiene una complejidad computacional, entonces más o menos está relacionada con el número de usuarios al cubo, el número de operaciones elevado al cubo. Ahora, hay otro tipo de detectores, por ejemplo, el detector óptimo. Este detector óptimo tiene una complejidad que es exponencial. Y ahí es bastante complejo porque la complejidad del número de operaciones aumenta exponencialmente con el número de usuarios. Entonces ahí toca aplicar otras técnicas, por ejemplo, una que se llama decodificación esférica, que me permite reducir la complejidad. Pero tocaría hacer un análisis específicamente. No le puedo dar un dato en particular, pero sí, si aumenta el número de usuarios, aumenta la complejidad computacional. Hay que hacer más operaciones. Listo, doctor. En sistemas ya diseñados para redes con MIMO en 5G, ¿cuál es la consideración máxima del ETNO permitido en la recepción? Ya. El EFNO, recuerden, es la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. El EFNO yo puedo aumentarlo infinitamente. Sí, el EFNO no hay una limitante. Mientras más alto sea el EFNO, pues mejor será el desempeño del sistema. Lo que sí es importante es que los receptores tienen una sensibilidad. Entonces, ¿se acuerdan ustedes tal vez cuando se hacía el link budget en los enlaces radioeléctricos punto a punto? Tengo un transmisor que tiene una potencia y el receptor tiene una sensibilidad, que es la potencia mínima de recepción que debe tener el equipo, ¿no es cierto?, para que no se caiga el enlace. Entonces, los teléfonos móviles, los teléfonos celulares tienen diferentes niveles de sensibilidad en función del orden de la modulación. Por ejemplo, si estoy en menos 64 dBm, a lo mejor utilizo un menos 16 QAM, pero si es que ya estoy en un menos 90 dBm, a lo mejor ya no estoy recibiendo tanta potencia y por lo tanto a lo mejor tengo que utilizar una modulación 4 QAM, que es menos velocidad de transmisión, pero es una modulación más robusta. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con el programita, les invito a que le pongan un 4QAM, 16QAM, 64QAM y ustedes se van a dar cuenta que la probabilidad de error de bit va cambiando. Menor modulación, mejor probabilidad de error de bit, pero a cambio la velocidad de transmisión se ve afectada. Nuestros teléfonos celulares utilizan algo que se llama modulación adaptativa. En función de los niveles de potencia que estamos recibiendo, ellos setean automáticamente la modulación. Es por eso que, por ejemplo, a lo mejor si ustedes están cerca de una estación radio base, van a tener el YouTube, por ejemplo, no se cuelga y está transmitiendo de forma adecuada, pero ¿qué tal si cogen y se meten a un subsuelo de algún edificio? A lo mejor no tienen un buen nivel de señal y quieren abrir el YouTube y a lo mejor se abre, sí, pero a lo mejor se empieza a pixelar o se empieza a trabar. Es porque
el objetivo del sistema es mantener la comunicación, pero no necesariamente con el mayor orden de la modulación. Gracias, doctor. En las simulaciones se ha supuesto conocida la matriz H. En la práctica, ¿cómo se estima la matriz H para implementar estos receptores? Súper buena pregunta también. Y hay otro tema más de investigación. Hay algo que se conoce, es el hecho de que se conozca la matriz H perfectamente en el receptor. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como CSI. Es, o bueno, detección perfecta del canal o channel estimation. Hay varios artículos también en la literatura que muestran que la estimación del canal no es perfecta en el receptor. Entonces, yo asumí que la matriz H es conocida. ¿Cómo se hace para detectar esta matriz H? Utilizando pilotos. ¿Qué son los pilotos? Son señales que son transmitidas por el teléfono móvil y que son conocidas por la estación radio base. Entonces, el teléfono celular dice, mira, estación radio base, te voy a transmitir pilotos, es información que tú conoces. Y como la estación radio base sabe cuál es la información, entonces, en base a eso, ella puede detectar o estimar quiénes son esos H's que están dentro de la matriz H. Obviamente, esa estimación no es perfecta. ¿Sí? Esa estimación puede tener errores. Entonces, hay varios algoritmos de estimación y en función de la estimación yo tendré un desempeño diferente, pero el asunto es que hay algoritmos de estimación. Y asimismo también podríamos hablar una clase entera de algoritmos de estimación. Entonces, en la práctica lo que se hace es estimar esa matriz H. Obviamente el desempeño no va a ser tan perfecto como el de la simulación que hicimos nosotros, pero se puede aproximar bastante bien en función del número de antenas que se utilizan y etcétera. Entonces, se utiliza una estimación a través de pilotos que son secuencias ortogonales también para que no exista interferencia entre los usuarios. Doctor, en nombre de la comunidad de la Universidad de Fuerzas Armadas Este, en nombre del doctor Rubén León, nuestro tutor, y en nombre de todos mis compañeros, le queremos agradecer por todos sus conocimientos muy valiosos impartidos este día y le auguramos muchísimos éxitos personales y profesionales. Perfecto, muchísimas gracias una vez por la invitación y que pasen bien y cuídense mucho todos. Hasta pronto. Hasta pronto.